Estamos en el capítulo 30 de la Confesión Bautista de 1689, en el capítulo referente a la Cena del Señor. Y en esta mañana, si el Señor lo permite, vamos a terminar este capítulo y ya únicamente nos quedarían 2 capítulos más y terminaremos la confesión. Esperamos terminarla ya en este año. Vamos a tener 2 años y medio estudiándola. Vamos a entonces abrir nuestras confesiones en el capítulo 30 y vamos a ver el punto número 7 y el punto número 8. Primero veremos el punto número 7 y vamos a ver de qué nos habla aquí la confesión. Dice así: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza de la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. En esta parte de la confesión, lo que nos está diciendo es acerca de que aun cuando nosotros estamos tomando elementos físicos reales, el pan y el vino, la realidad es que esto únicamente tiene un sentido espiritual. Ya lo vimos en el punto anterior, cómo no hay ese cambio en la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor de manera física, lo que se le llama la transustanciación. Lo vimos anteriormente. Y aquí la confesión lo que nos hace es que nosotros, si bien estamos participando con elementos visibles, el pan y el vino, únicamente tienen una representación espiritual. ¿Y qué es lo que hace entonces en nosotros cuando nosotros comemos esos elementos? Bueno, dice aquí que nosotros nos alimentamos espiritualmente de Cristo crucificado y recibimos todos los beneficios de su muerte. Acompáñenme, hermanos, a Juan capítulo 6, versículo 29, para ver cuáles son algunos de los beneficios que nosotros recibimos al momento de participar en la Cena del Señor. Porque esto es muy importante que nosotros lo sepamos, que la Cena del Señor no se trata únicamente de una costumbre o un ritual, sino que tiene algo que para nosotros es de beneficio. Y el beneficio para nosotros es que nos alimentamos espiritualmente de todos los beneficios de su muerte. Juan capítulo 6, versículo 29. Juan 6, 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nosotros, al participar en la Cena del Señor, estamos recibiendo toda aquella enseñanza y todo aquel crecimiento espiritual que nuestro Señor Jesucristo vino a dejarnos. Dice el versículo 35 de ese mismo capítulo, versículo 35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es otro de los beneficios que nosotros recibimos. Una satisfacción espiritual cuando estamos en Cristo, una satisfacción plena, eterna, en la cual nosotros no vamos a carecer de ese alimento espiritual que nos proporciona nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otro beneficio, la vida eterna para todo aquel que cree. Y el versículo 58 dice: este es el pan que descendió del cielo,
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, hermanos, estos son los beneficios que nosotros recibimos cuando participamos dentro de la comunión, de la cena, de la representación de la cena, de ese sacramento que el Señor mismo nos ha otorgado. Y si bien, hermanos, el elemento que nosotros consumimos, por supuesto, como dice aquí la confesión, es que son elementos visibles. Lo hacemos con elementos visibles, como los que tenemos aquí. Vayan a Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16. Primera carta a los Corintios 10, 16. En la cual nos habla acerca de los elementos visibles de esta celebración. Dice 1 Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, este versículo no nos habla de una transformación de los elementos, sino que si bien estamos tomándolos de manera física, lo único que es que estamos en comunión con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el punto número 8, hermanos, también, para ver cuál es, cómo es que nosotros debemos de tomar esta representación. Dice el punto 8, dice, todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden sin pecar grandemente contra Él, participar en estos sagrados ministerios o ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que los recibe indignamente, es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Aquí tenemos dos puntos que debemos de tratar, que debemos de considerar. El primer punto nos habla acerca de que los ignorantes e impíos no son aptos para gozar de la comunión con Cristo. Y eso es lógico, hermanos. Una persona incrédula o una persona impía tienen algunas características, pero sí se separan entre ellos. Una persona incrédula es aquella que realmente rechaza a Dios, rechaza el Evangelio. Un impío es una persona que, si bien trata de buscar o está cerca, no trata de buscar, sino que pertenece a alguna iglesia, pero no actúa de manera como debe de actuar de acuerdo a los principios de Dios, que no tiene esa voluntad de realmente estar en los mandatos de Dios, es una persona que está actuando impíamente. Entonces, tanto unos como otros son indignos de tomar la cena del Señor. Tanto aquellos incrédulos que por cuestión lógica no quieren saber de Dios, no pueden tener una comunión con Cristo, como aquellos que, creyéndose o diciéndose hermanos, no tienen esa voluntad de estar cerca de Dios, no actúan de manera piadosa, no actúan de acuerdo a los mandatos de Dios. Ninguno de ellos puede tomar la cena del Señor. Existen dentro de la Escritura, existen cosas sagradas que únicamente los creyentes o únicamente pertenecen a los creyentes, que únicamente los creyentes pueden practicarlas. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 7:6, vayan a Mateo 7:6, para ver cómo nos habla acerca de las cosas a las cuales únicamente los creyentes pueden participar. Mateo capítulo 7, versículo 6.
y nos hace una recomendación, más que una recomendación, un mandato. El Señor Jesucristo dice en Mateo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Las cosas sagradas, hermanos, deben de ser tratadas como tales, deben de ser tratadas como cosas sagradas. No debemos nosotros de participar en ellas en la cena del Señor si hay en nosotros algo que nos está impidiendo hacerlo. Aún nosotros como creyentes, nosotros debemos de tener mucho cuidado que al acercarnos a tomar la cena del Señor no traigamos algo en nuestro corazón que no hayamos puesto en manos del Señor. No quiere decir que no podemos, sabemos, todos lo sabemos que seguimos pecando. Sin embargo, podemos traer algo en nuestro corazón en lo cual no podemos acercarnos a tomar la cena del Señor. Porque hay una diferencia muy grande entre los creyentes y los incrédulos. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hay una diferencia, hermanos, entre un creyente y un incrédulo. El creyente, si bien peca porque todos pecamos, no hace del pecado una costumbre. Se arrepiente, va a los pies del Señor y se arrepiente y trata de vivir su vida en santidad. Un incrédulo, por el contrario, no. Un incrédulo no hace del pecado una costumbre y no le interesan los mandamientos del Señor. Hace caso omiso de ellos. Es por eso importante que nosotros sepamos discernir al momento de tomar la cena. Y para terminar, hermanos, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 11 respecto de la siguiente parte de la confesión que dice, además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. 1 Corintios 11 del 27 al 34. 1 Corintios 11 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis o comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Con esto, hermanos, terminamos entonces el punto referente, el capítulo referente a lo que es la cena del Señor y esperamos, hermanos, que nos haya servido para entender la importancia de este sacramento que tiene para nosotros como iglesia. Todas las iglesias deberían celebrar la cena del Señor. Hay un mandato de parte de Dios de que tanto la cena del Señor como el bautismo tienen que celebrarse en cada iglesia. Así que esperemos, hermanos, que
siempre tengamos nosotros en mente la solemnidad de esta conmemoración y lo hagamos con corazones limpios y con corazones siempre honestos, sin doblez.